¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal Política Argenta y Fútbol. Bueno, en el día de hoy domingo había otros dos partidos de octavo de final, ya de a poquito se empiezan a completar los cuartos y había dos partidos que eran interesantes de ver porque en uno jugaba Leo Messi, el Paris Saint-Germain enfrentaba al Inter de Miami y en el otro partido jugaba el Flamengo, les confieso, uno de mis candidatos a quedarse con el Mundial de Clubes contra el Bayern Múnich. Vamos a comentar en desorden, porque quiero hablar un poquito de Messi, el Inter de Miami, las sociedades anónimas, o sea, este partido más todo el campeonato del Inter de Miami me dio pie para eso, así que vamos primero con el que fue el segundo partido, el partido del Flamengo con el Bayern Múnich. Empecemos con el video. Bueno, yo les había dicho a priori de que el partido entre Flamengo y Bayern me parecía de lo más atractivo y de los más importantes de los octavos. Me parecía un duelo europeo-sudamericano muy interesante para ver. Y realmente fue un lindo partido con dos equipos que juegan de manera diferente. Flamengo intentando ser vertical, explotar la velocidad de sus delanteros. Se destacaron el día de hoy Araujo, Arrascaeta, sobre todo su gran figura fue Gerson, Wesley, y así explotando la velocidad de sus delanteros y tocando la pelota. Yo les dije que a los europeos les molesta el roce y que les toquen la pelota. Y efectivamente, así con esas armas, en el primer tiempo el Flamengo se fue sobre el arco de Bayern, nada que ver con la actitud pasiva de Boca esperando al Bayern. No, el Flamengo se animó, lo fue a buscar el partido, también por la necesidad, ya que a los 6 minutos estaba perdiendo por 1-0 con un autogol de Pulgar, que cabeció la pelota hacia atrás y se le metió contra el palo izquierdo de un Rossi que nada pudo hacer, se vio sorprendido por la maniobra. A los 9, un estupendo tiro de larga distancia de Kane pega en el palo derecho ante la estirada de Rossi que no pudo llegar e ingresa por el medio del arco yendo la pelota hacia la izquierda. Ya tempranamente el Bayern ganaba 2-0 y el Flamengo también por obligación, como les decía, tuvo que salir a buscar el descuento. Descuento que llegó a los 32 minutos. Un bombazo impresionante de Gerson, una pelota que quedó a la altura del punto del penal en el área del Bayern y le pegó un zurdazo impresionante. Neuer alcanzó a levantar las manos, pero cerró los ojos y dijo que sea lo que Dios quiera y la pelota se le metió por arriba. Ya había tenido otra chance antes de descontar el conjunto del Flamengo y había sido bien tapado el remate por Neuer. Este tanto de Gerson lo ponía a Flamengo nuevamente en partido, fue a buscarlo durante el primer tiempo, no logró empatar y sobre el final de esa primera etapa, a los 41 minutos, Goretzka aprovecha un mal rechazo de la defensa de Flamengo y establece de larga distancia el 3-1 con el que terminaría el primer tiempo. Y a los 52 minutos, ya en el segundo tiempo, Jorginho se hace cargo de un penal a favor del Flamengo. Neuer fue hacia su izquierda, la pelota entró del centro a la derecha. Una grosera mano de Olise que no tuvo un buen partido y el Flamengo nuevamente se ponía a tiro del empate. Luego de esta situación, el Flamengo buscó y de contragolpe lo agarró un par de veces mal parada la defensa del Bayern y le provocó cierto peligro, aunque no llegó a concretarlo sobre el arco de Neuer. Pero, lamentablemente para el Flamengo,
en una mala salida del jugador Araujo, que le agarró un ataque de habilidad y quiso gambetear de más en vez de reventar la pelota. A los 72 minutos, Kane lograba el doblete y ponía nuevamente al Bayern con un tiro rasante contra el palo izquierdo de Rossi, que nada pudo hacer, el 4-2 definitivo. A partir de ahí el Flamengo bajó los brazos, se desinfló y no pudo acercarse nuevamente en el marcador para entrar nuevamente en partido. En el Bayern se destacaron Neuer, que fue poco exigido, pero las veces que lo fue realmente respondió. Laimer, Upamecano, la figura del partido. Goretzka, Kimmich y por supuesto su goleador Kane. No pudo brillar hoy el morocho Olise, pero de cualquier manera siempre es un jugador a tener en cuenta en la marca por lo riesgoso que es. Fue un buen partido. El conjunto de Flamengo da la sensación que dio todo y no pudo. Ese cuarto gol, el gol de Kane a los 72 minutos, sentenció la historia porque se derrumbó el Flamengo y ya no tuvo resistencia. A ver, lo que yo veo de los equipos europeos de primer orden, ¿no? Estamos hablando del PSG, estamos hablando del Bayern, podríamos agregar quizás al Real Madrid o al Inter, es que tienen una mecánica de juego que los hace muy poderosos. Cuando están cerca del área rival realmente se olfatea el peligro de gol y da la sensación que sí hay cierta diferencia con los sudamericanos, aún con los brasileros, que habían hecho una muy buena primera fase y hasta se podría decir que hizo un digno papel el Flamengo en el día de hoy. Pero lo que yo veo es que para competirle a estos equipos los sudamericanos no están. ¿Por qué digo esto? Porque el Flamengo tuvo que esforzarse y estar al 101% concentrado para que pudiera ser efectivo su planteo. Y claro, vos no podés jugar al 101% todo el partido y además donde te equivocaste en una, te vacunan. El Flamengo se equivocó en 3. En la mala salida de Araujo, que perdió la pelota y le quedó a Kane en el cuarto gol. Upamecano recuperando de Arrascaeta en el gol de Kane en el primer tiempo, en el 2-0. Se equivoca Pulgar, que cabecea hacia atrás. Y también podríamos decir que los 4 goles fueron un poco de error, porque ante un mal despeje de un defensor del Flamengo que despejó hacia el medio, le quedó la pelota a Goretzka, que sometió al arquero Rossi. Entonces se dan cuenta que es un esfuerzo supremo lo que tienen que hacer los americanos para enfrentar a los europeos, y donde cometen un error o se cansan o lo que sea, estos equipos que son una máquina te pasan por arriba. De cualquier manera, muy digno lo del Flamengo, y bueno, cayó uno de mis favoritos para quedarse con la copa y cayó el primer favorito para pasar a cuartos. Yo había dicho que pasaba Flamengo. Ahora vamos al partido de Inter de Miami con el PSG. Bueno, y el partido entre el Inter de Miami y el Paris Saint-Germain fue tal cual lo que se esperaba. El campeón de la Champions fue demasiado para este humilde equipo de Leo Messi y compañía, que se vio desbordado a lo largo del primer tiempo por donde se le cantaba entrar al París. Por izquierda, por derecha, por el medio, los pasaban como postes a los defensores del Inter
y solamente la buena actuación de Ustari impidió más goles. Realmente Ustari está pasando un momento extraordinario porque al ser tan mediocre la defensa del Inter, le patean de todos lados y el tipo a los revolcones saca un montón de pelotas, así que realmente se ve que está en un muy buen momento Ustari. Ya a los 5 minutos ganaba el París mediante un tiro libre ejecutado de la izquierda que fue al segundo palo y tirándose en palomita, Neves derrota a un Ustari que nada pudo hacer. Ahí ya con ese 1-0 a los 5 minutos del primer tiempo ya se había terminado el partido porque se veía que era irremontable para el Inter. Siguió machacando, siguió perdiéndose goles el Paris Saint-Germain y recién pudo aumentar la diferencia a los 38, donde una mala salida del Inter de Miami posibilitó que la pelota derivara a la derecha sobre Fabián, que tocó suave al medio a Neves para dejarlo de cara al gol con el arco desguarnecido y establecer el 2-0. Y a los 44 minutos una jugada desafortunada amplió para el París. Centro de Doué y Avilés se lleva la pelota por delante, incluso le pega en la mano y derrota su propio arco. Nada pudo hacer Ustari y se ponía el partido 3-0 antes de la finalización del primer tiempo. Y cuando se cumplían 2 minutos de adición en el primer tiempo, Bárcola se lleva la pelota por la derecha, tira un centro rasante atrás, Hakimi le pega al arco, la pelota pega en el travesaño, le vuelve a caer a Hakimi que con un remate contra el palo izquierdo de Ustari lo derrota y establece el 4-0. Así se irían al descanso con un PSG arrasador, contundente, con buen fútbol, buenas figuras. Se destacaron en el primer tiempo Hakimi, Marquinhos, Vitinha, gran figura, Neves, autor además de 2 goles, Bárcola y por el lado izquierdo Kvaratskhelia. Por el lado del Inter podemos decir que solamente Ustari en este primer tiempo se destacó pese a los 4 goles que había recibido. El segundo tiempo se jugó un poquito más adelantado el equipo de Messi tratando de ir a buscar el gol del honor porque a esta altura nadie pensaba que podía llegar a complicarle el triunfo al PSG. Trató de tener la pelota más el equipo de Miami, también ayudado por un PSG que levantó el pie del acelerador, capaz que por indicaciones del propio técnico del PSG, indicándole a sus jugadores que bueno, que ya no avergonzaran más al equipo de Miami, y entonces se levantó el pie del acelerador y Messi pudo hacer un par de jugaditas, tuvo un par de remates al arco, un cabezazo que Donnarumma sacó abajo, que podía haber sido el descuento, pero no más que eso. Messi jugó solo, la gente lo ovacionaba porque veía el esfuerzo de un guerrero, de un tipo que no le gusta perder ni a las bolitas, y se fue adelante, trató de ordenar un poco el juego en ataque de su equipo, y el PSG cuando cruzaba la mitad de la cancha se dedicaba a toquetear la pelota como realmente no queriendo lastimar más al Inter de Miami. Bueno, y ahora les voy a hablar un poquito de lo que les decía al principio del video sobre las sociedades anónimas, las sociedades civiles. Esto, por supuesto, en lo que nos interesa a nosotros en el fútbol argentino, ¿no? Lo que le pasa al Inter le pasa a casi todos los equipos europeos, americanos que están gerenciados. Se lleva a Messi como figura estelar al Inter de Miami para revalorizar la liga estadounidense y sobre todo en Miami
que hay una gran colonia de argentinos y una gran colonia de latinoamericanos. Y eso les dio resultado porque todos se volcaron a alentar al Inter. Pero si vos no lo rodeás a Messi con jugadores de calidad, no sirve de nada llevar a Messi. Sí, ya sé lo que me van a decir, que los jugadores que van a la MLS son o de segundo orden o de tercer orden, o ya son jugadores que están a punto de retirarse del fútbol. Eso yo lo entiendo, porque no es una liga muy importante. Pero se debería contratar 4 o 5 jugadores que estén al lado de Messi de muy buen primer nivel y otros jugadores que sean buenos, de un nivel bueno, tirando a muy bueno. O sea, que no sean superestrellas, pero sean de un nivel bueno a muy bueno. Porque si no, no sirve de nada. Yo lo veía hoy a Messi y yo pensaba, ¿no? Interiormente lo que estaría sintiendo Messi. Que como le decía en el video recién, es un guerrero, es un tipo luchador, que no le gusta darse por vencido, que no le gusta perder ni a las bolitas. Y ver un equipo que solamente el arquero respondía hasta donde podía, obviamente, y él tratando de hacer algo, y los otros 9 matungos hasta dándole, como si lo necesitara el Paris Saint-Germain, dándole la pelota para que hiciera más goles. Entonces yo pensaba en la frustración de Messi, y se le veía en la cara. Lucho González no puede jugar más. Lucho González es un jugador retirado, más allá de que el otro día hizo un golazo en la fase de grupo, obvio, es Lucho González, en algún momento, como el tipo tiene calidad, te puede hacer un gol como el que hizo el otro día, pero no acompaña, desaparece todo el partido, aparece muy poquitito, mucho menos que Messi, es un tipo que ya está para el retiro. Y así los españoles, sobre todo Jordi Alba y Busquets, ya no están para esos trotes. Los jugadores argentinos también son de segundo orden, que fueron. Entonces Messi juega solo. Y un Messi que ya está también en las últimas. Entonces, a eso voy con el gerenciamiento. El gerenciamiento, si se hace como se está haciendo, no sirve. Pasa en España, con algunos clubes menores, donde no contratan jugadores de calidad. Entonces siempre son el Real Madrid, el Barcelona, por ahí se cuela el Atlético o algún otro que aparece como la sorpresa del campeonato y nada más. Pasa en Francia, pasa en Italia. No tienen buenos equipos los clubes gerenciados. O sea, el club grande gerenciado tiene un nivel de competencia importante. Y a medida que va descendiendo el nombre del equipo, parece que es directamente proporcional qué equipo es con los refuerzos que le ponen. Entonces ustedes ven un Como, un Cagliari, que no tienen buenos refuerzos y siempre están peleando abajo. O sea, si fueran asociaciones civiles, todos, en Italia por ejemplo, pues saldrían de una determinada manera, ¿no es cierto? Pelearían este y este. Bueno, con el gerenciamiento pelean este y los otros siguen peleando lo mismo. De mitad de tabla para abajo, por ahí para rajunear una copa internacional y la mayoría peleando el descenso. Entonces esos tipos de gerenciamiento no sirven. Yo no soy tonto, yo sé que en algún momento en Argentina va a suceder eso, que va a haber sociedades anónimas en casi todos los equipos, si no en todos, por lo menos en casi todos, porque a eso va apuntado en el futuro el fútbol. Y yo decía, bueno, si queremos competir con los brasileros, o ahora que tenemos un mundial de clubes, queremos competir a nivel internacional en un mundial de clubes, obviamente que tenemos que abrazar la idea de una sociedad anónima, aunque mucho no nos guste. Tal vez con esa vuelta de tuerca que yo les digo, que podría ser el fútbol gerenciado y quizás el resto de la institución en manos de los socios. No lo sé si eso es posible. Simplemente lo tiro
desde el desconocimiento. Pero yo sé que va camino a eso el fútbol inexorablemente. Ahora, si va a ser como los equipos europeos que estoy nombrando, o como por ejemplo el City Torque en Uruguay, que con el gerenciamiento y todo, que tiene que ver con el Inter de Miami también, se fueron al descenso, entonces no sirve el gerenciamiento. Porque tienen que ser clubes medianamente poderosos. Vuelvo a repetir, no de 11 monstruos, pero por lo menos 4 o 5 jugadores que se destaquen y el resto que acompañen en buena forma. Porque si no, no sirve. Entonces, esa es la duda que a mí me genera las sociedades anónimas, el gerenciamiento, díganle como quieran. Que yo veo que la desigualdad sigue existiendo, que no porque, qué sé yo, el Valladolid lo tome un gerenciamiento, lo lleva a poder pelear el campeonato palmo a palmo con el Real Madrid o con el Barcelona o con el Atlético. Entonces yo veo eso. O en Italia un Como, un Cagliari, no pueden pelear con el Napoli, con el Inter, que siempre están ahí arriba, a veces con el Milán, a veces con la Juve. ¿Se dan cuenta de lo que les trato de decir? Hoy realmente daba pena verlo a Messi resignado, abatido, porque se daba cuenta que estaba solo, que lo rodean burros, que no están a la altura de él, que no puede tocar una pelota porque le devuelven un ladrillo, o que si los deja solo de cara al arco, le pifian el remate, la tiran afuera. Entonces, yo quiero que el día de mañana los equipos argentinos puedan competir palmo a palmo con brasileros, con europeos en un mundial de clubes, pero de verdad que si van a gerenciar, que lo gerencien bien. Yo soy enemigo de eso, pero entiendo que inexorablemente vamos camino a eso. Entonces que sean bien gerenciados y no que compren jugadores de medio pelo para arriba, los refuercen con eso, por ahí traigan una buena estrella, una gran estrella y los demás no sirvan para nada. Bien amigos, vamos ahora como último paso de este video a ver el cuadro interesantísimo que ya se ha formado en cuartos por estos partidos que se han jugado el día de ayer y el día de hoy. Vamos a verlo. Bueno, entonces tenemos el día 4 de julio, Palmeiras-Chelsea. Interesante duelo sudamericano-europeo. Y uno también, el Palmeiras, de los candidatos a poder quedarse con el título. Y después por el otro lado tenemos al PSG con el Bayern Múnich. Y me parece que este duelo, además de que es un lindo partido para ver de dos de los equipos más poderosos que han jugado este torneo, lo que me parece interesante es que se rompen los cuernos entre ellos. Entonces ya no tenés al PSG y al Bayern. Vas a tener a uno de los dos. Como que, por ejemplo, a un Palmeiras se le puede ir allanando el camino porque ya no son dos. Distinto sería así, salir de enfrentar al PSG y después tener que enfrentar al Bayern, bueno, la cosa se complica, pero ya uno de los dos más fuertes, por lo menos que se han mostrado hasta ahora como más fuertes, ya quedaría fuera. Y ojo, porque de todos los equipos que he visto europeos, que falta hablar del Inter, del Real Madrid, yo creo que acá está la llave del campeón. Esto es como una final anticipada. Uno de estos dos equipos va a quedar afuera y era serio candidato a ser el campeón. Porque realmente PSG y Bayern Múnich fueron de los más fuertecitos que vi en el Mundial de Clubes. Todavía ni el Real Madrid ni el Inter me convencen. El Inter hizo un muy buen segundo tiempo contra River, aclaro,
Y el Real Madrid empezó empatando con un equipo de tercer orden, el Al-Ahly, y luego parece que fue remontando y mejorando, pero todavía no llegó a ser el Real Madrid que uno puede esperar en este tipo de competencias. Bien amigos, mañana continúa el Mundial de Clubes con los siguientes partidos. A las 4 de la tarde van a jugar Inter de Milán con el Fluminense en el último choque entre europeos y sudamericanos. Y a las 22 el Manchester City va a estar enfrentando al Al Hilal. Bien amigos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse para apoyar el canal, compartir, comentar y darle like al video. Chau, hasta mañana.